Bien, estamos en la semana número 3 ya, señores. Perdón, en la semana 4, qué bárbaro. Semana 4. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Estamos en la semana 4 y la próxima sesión, el día viernes, no se olviden, es la práctica. La práctica ya vamos a hablar sobre ella en un momento. Sin embargo, tenemos que avanzar digamos, nuestras tareas. Esto es, la unidad 2, como ya habíamos comentado, es una unidad bastante extensa. Y podemos claramente notar que nos falta todavía bastante para llegar al examen parcial, ¿no? Y hay que acabar esa unidad número 2. Muy bien. Sin embargo, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el trabajo, que ya deben estar comenzando. Buenas tardes, Micael. El trabajo, ¿no? El trabajo. ¿Cómo van con el trabajo? La tarea, ¿no? La tarea final. ¿No ha avanzado algo? ¿Qué me dicen? Todavía nada. Bueno, espero que no dejen para el final, ¿ya? Es importante que vayan avanzando de a pocos. Hoy día vamos a avanzar algo que les va a servir. La clase anterior que fue grabada el día viernes, hicimos una referencia acerca de las características del predimensionamiento, ¿cierto? En el caso de la sección de una viga, 1/10 de la luz, ¿sí? De la distancia, es decir, de eje a eje en este caso, y naturalmente el ancho, la mitad del peralte, ¿no? Eso sí. Hemos visto también cómo predimensionar los elementos como las losas aligeradas, ¿no? Para tomarlas en una dirección que tenga la mayor cantidad de tramos, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿ya? Para distancias entre un rango de 3 a 4 metros sería apropiado para usar varillas de 3 octavos, ¿no? Así. Muy bien. Y también hemos visto cómo encontrar las características de una columna, haciendo un metrado de cargas con área tributaria y naturalmente también verificando el criterio de rigidez, ¿no? De rigidez, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora porque nuestra tarea, recuerde usted que tiene como objetivo en la semana 6, segunda sesión, presentar también el diseño de un aligerado. Y el aligerado, habíamos dicho de que tiene como característica comportarse como una viga T, ya que tiene nervaduras, ¿no? Tiene nervaduras. Muy bien. Vamos entonces ahora a entrar a ese tema. Fíjense, vamos a revisar aquí. El tema se encuentra, aquí está en la unidad número 2, que es la que estamos desarrollando, ¿no? Estamos aquí está, ¿no? ¿Ve? Mire, ve. Vamos a trabajar. Ya hicimos la clase anterior, el lunes pasado, diseño de flexión con acero en la zona de compresión para superar nuestro problema de falta de cuantía, ¿cierto? La cuantía requerida resulta siendo muy alta comparada con la cuantía máxima. Entonces vamos a completar ahora la idea de lo que es una viga T, cuáles son sus condiciones, cómo se calcula, ¿no es cierto?, para poderla aplicar en un diseño de un aligerado, ¿ya? Eso va a ser nuestra tarea el día de hoy. Y si bien es cierto, esto no forma parte, ¿no es cierto?, de la práctica, sin embargo, sí forma parte de la primera entrega, ¿no? Del trabajo que ustedes van a ir avanzando progresivamente. Por lo tanto, sí es importante que podamos completarlo, ¿ya? Muy bien, vamos a trabajar entonces diseño de viga T. Vamos con eso entonces. Muy bien, esto hicimos la clase pasada. Hemos reconocido que necesitamos, fíjense, reconocer que en el caso del acero en tracción no siempre se va a dar así porque hay una necesidad de completar un momento nominal interno y eso lo hacemos con el acero en la zona de compresión, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Hasta aquí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de vigas T, estamos reconociendo que existe una relación, ¿no es cierto? Existe una relación entre las características de la losa, esta losa continua, y la nervadura, que en este caso serían vigas espaciadas, ¿no? Estas vigas espaciadas pueden ser 1 metro, 1,50 m. El espaciamiento depende mucho de la arquitectura, ¿no? O sea, aquí tenemos vigas peraltadas y tenemos una losa continua. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho siempre
¿De qué manera el ala de la viga T permite contribuir de rigidez a la viga? A ver, vamos a reconocer qué cosa es el ala, ¿no es cierto? Y qué cosa es el alma, porque naturalmente son dos cosas distintas, ¿ya? Miren, vean. Nosotros tenemos una losa continua. Vamos a marcarlo por acá un segundito. Esta es una losa continua, ¿no es cierto? Esta es una losa continua. Y aquí tenemos vigas, ¿no? Vigas que tienen una nervadura. Esas vigas que están espaciadas, ¿no es cierto? Una distancia, independientemente de sus medidas, por ejemplo, 1 metro, 1,50 m, 2 metros, en fin, la medida establece una separación nada más. Entonces la pregunta que nos haríamos es de qué manera la losa, vamos a marcar esto por aquí, con este color, de qué manera esta losa, ¿no es cierto? Esta losa que está aquí encima, ¿no es cierto? Influye en el diseño de la columna, de la viga rectangular. Esa es la pregunta que nos hacemos, es decir, ¿de qué manera influye en esta sección? ¿Está bien? En esta sección. Entonces la pregunta está ahí, ¿cómo influye? Para eso entonces vamos a identificar algunos elementos. Miren, aquí tengo la losa continua, ¿está bien? Tengo la nervadura. La nervadura no es otra cosa que la viga, ¿no es cierto? Así. Eso es lo que dispondríamos. Entonces, aquí algunos nombres que debemos manejar para tener presente. A esto se le llama el ancho del alma, ¿ya? Esto es ancho, es cierto, pero es el ancho del alma. Y esto de aquí es el ancho también. Es un ancho, el ancho de la losa, podríamos decir, pero se le llama normalmente ancho del ala, ¿ya? Ala. Entonces, quiere decir que toda viga T tiene un alma y un ala. Entonces yo tengo aquí una nervadura central de la parte del alma, ¿está bien? Y el ala tiene una distancia, ¿no es cierto? Que vamos a definirla así. De tal manera que a esto le llamamos BW y a esta distancia de aquí se le va a llamar B, ¿ya? Así. Entonces debemos tener ese criterio primero antes de comenzar a hacer cálculos naturalmente y encontrar esa distancia, ¿no? El valor de B, repito, es el ala y el valor de BW se le denomina alma, ancho del alma, ¿ya? Ancho del alma, ancho del alma. Entonces la pregunta que nos haríamos es de dónde sale esta medida, ¿no es cierto? ¿De qué manera va a influir? ¿No? Aquí también lo tenemos ya un poquito más, digamos, segmentado, es decir, existe una concentración de esfuerzos alrededor de la viga. Eso significa que, en este caso, a ver, vamos a, un ratito, ahí ya se me fue. Ya, ahí. En este caso, miren, ¿ve? Aquí tenemos un ratito, o no, un segundito nada más. Aquí, ¿no es cierto? Este ancho, ¿no? Que es el mismo de acá, este ancho, de acuerdo a las características de este elemento, está en una zona comprimida, todo este ancho de aquí, está en una zona comprimida. Y la zona traccionada, ¿está bien? La zona traccionada, naturalmente estará en la parte inferior, ¿no? O sea, aquí tendremos el área del acero, ¿está bien? A ver, aquí tenemos el área del acero. Así, ¿ya? Ahora, ¿puede ser, digamos, invertido? Claro que sí puede ser. De momento, estamos asumiendo de que este momento que se está generando en esta losa es un momento positivo. Por lo tanto, genera tracción en la parte inferior. Para eso tenemos este acero, ¿cierto? Y pues genera compresión en la parte del ala, ¿ya? Así. Muy bien. Eso entonces para comenzar a tratar y entender qué cosa es digamos, una viga T, que tiene dos partes, ¿no es cierto? La parte superior, que es el ala, habrá que definir cómo es este ancho del ala. Un segundito. Así, ¿no es cierto? Habrá que definir cómo se calcula este valor del ancho del ala, porque no es toda
no es toda la losa, ¿no? Sino tiene una distancia específica. Y en cambio, el ancho del alma sí está definida por la viga o por las viguetas. En el caso de las viguetas, cuando hablamos de viguetas, hablamos de viguetas de aligerado, ¿no? A ver, para tener una referencia también del caso, ¿no? Un segundito, voy a cambiar de color aquí. Aquí, un segundito, vamos a ponerle en color azulito, ya. Cuando hablamos de viguetas de aligerado, tenemos una cosa como esta, ¿ya? Así, bastante delgada aquí, su nervadura, el ladrillo, ¿no es cierto? Sigue la losa, bueno, así. Y esto continúa, obviamente, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que va en medio de esto? En medio de esto va el ladrillo. Aquí tenemos el ladrillo, fíjense. Aquí tenemos el ladrillo, así. Aquí también tenemos ladrillo. Y acá continúa el ladrillo, ¿no es cierto? Así. Para que tengamos una noción, ¿ya? Y de la misma manera el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Así. Esa sería la losa nervada, perdón, nervada, si digamos que sería la losa de un aligerado, ¿no? Sin embargo, aquí tiene esto una característica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la losa es una losa de 5 centímetros, siempre 5 centímetros, y esta es la altura del ladrillo, ¿no? La altura del ladrillo. Y esa es la altura del ladrillo, pues va a marcar el espesor de la losa, ¿no? Si esta losa es de 20 centímetros, quiere decir entonces que el ladrillo tiene una dimensión de la siguiente manera. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo así. Así, ¿no es cierto? Tiene estas estrías de esta manera. ¿Está bien? Y aquí tiene el ducto, ¿no? Así. Porque es un ladrillo tubular, ¿ya? Así. Es bastante liviano, ¿no es cierto? Y que precisamente sirve de relleno y de tal manera que esta medida que podemos reconocer aquí es frontalmente de 30 centímetros de ancho, ¿no? Esto es 30, de fondo también es 30, y la altura depende, ¿no? Esta altura, la altura del ladrillo, que puede ser de 15 centímetros, puede ser de 20 centímetros, en fin, ya para acá los especifica. Entonces eso quiere decir que existe una separación de 30 centímetros por aquí, 30 también por acá y 30 por acá, ¿no es cierto? Así, 30, 30. Y la nervadura, ¿no es cierto? Este ancho del alma viene a ser 10 centímetros, 10 centímetros. Por lo tanto, de eje a eje, de eje a eje existe una distancia de 40 centímetros. O dicho de otra manera, también existe un aporte, ojo, un aporte, ¿no? Del ala de 40 centímetros de ancho en cada nervadura, ¿ya? Así. Eso nos da una idea de lo que vamos a ir buscando nosotros. Sin embargo, antes de entrar a ese, digamos, el aligerado específicamente, trabajémoslos como si fuera una viga, llamémosles así, peraltada, ¿no? Porque tiene sus vigas por acá arriba, ¿no? Tiene sus vigas y tiene una losa continua. Entonces, en ese sentido, habrá que identificar qué nos dice la norma. Aquí está la norma, bueno, digamos, nos dice varias cosas aquí, las disposiciones para las vigas T, es decir, en el capítulo número 8, el artículo 10, 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4, nos dice las características de las vigas T, o sea, cómo deberíamos ensamblarlas, y esa es una palabra, ¿no? Porque en realidad aquí, fíjense, sabemos que existe una losa, sabemos que la losa interactúa con la viga principal, y de tal manera que habrá que definir cuál es el ancho del ala que participa, ¿no es cierto?, en este diseño de viga T. Muy bien, esto lo voy a dejar un momentito ahí. Entonces, comenzamos la lectura, fíjense, para que podamos entender. Aquí tengo esta figura ya completamente, como se diría, masticada, ¿no? O sea, ya simbólica, ¿no? Sin embargo, usted debería interpretar a partir de la norma, ¿no es cierto? A partir de la norma, qué es lo que significa cada uno de ellos y por qué salen esas cosas, ¿no?
O sea, me refiero a estos elementos. Miren, en el caso de una viga T, llamémosla interior, o sea, que tiene nervadura a la izquierda y a la derecha, tiene tres valores para determinar cuál sería el ancho aportante para el ala. ¿Está bien? Aquí está. La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Bueno, lo vamos a mostrar aquí. Nos dice, en principio, dice la 10, perdón, 8.10.1, dice que para una sección de concreto armado puede considerarse como una viga T, las alas y las alas y el alma, bueno, son dos alas y un alma, ¿no? O sea, lateralmente son dos alas y un alma central. Deberán construirse monolíticamente o de lo contrario deberán estar efectivamente unidas entre sí. Es decir, no puedo vaciar de manera indistinta, ¿no? Tengo que vaciar de manera continua. En la 10.2 nos dice que el ancho efectivo de la losa usada como ala en la viga T no debe exceder de la cuarta parte de la luz de la viga y que el ancho sobresaliente, ¿no es cierto?, efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder 8 veces el espesor de la losa y la mitad de la distancia de la siguiente alma. A ver, entonces, vamos a tratar de entender esto de dónde sale y de qué manera se interpreta. Bien, primero lo primero. Primero voy a hacer un gráfico entonces pequeño, ¿no es cierto? Permítanme un segundo. Aquí. Vamos a hacer un gráfico pequeño. Así, imaginémonos que tenemos nosotros, yo creo que ya por acá vamos a hacer. Tenemos la losa continua y tengo la viga, ¿no es cierto? Y ahí está, ya está. Entonces, el ancho del alma, vamos a ponerlo por aquí, el ancho del alma, ¿cuánto es? El ancho del alma se denomina simplemente BW, ¿está bien? Así. Si este es el ala, esta es la parte izquierda del ala y esta es la parte derecha del ala, ¿ya? Lo que tenemos que limitar es hasta dónde, ¿no es cierto? Tanto por la izquierda como por la derecha, hasta dónde va a afectar el diseño rectangular, porque esta es una vía rectangular, pero le va a afectar el alma, ¿no es cierto? Es decir, la parte central y el ala, que es la parte de los costados, ¿no? Entonces, para determinar, nos dice aquí en la 10.2, para determinar el ancho efectivo de la losa a usarse, o sea, se refiere a este ancho, ¿ya? El ancho efectivo se refiere a este ancho B, no el BW, sino el ancho del ala, este de aquí. De la losa usada como ala en una viga T, no debe exceder, eso significa que tiene que ser menor que la cuarta parte de la luz libre, o sea, el B, primero, B1, le voy a poner. Si no debe exceder, tiene que ser menor o igual a la cuarta parte de la luz libre, L, entre, L cuartos. Así. La cuarta parte de la luz libre y me pone adicionalmente el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma. A ver, voy a poner otro color aquí. Ratito, acá está. Y el ancho efectivo desde aquí hasta acá. El ancho efectivo sobresaliente, ¿no? El ancho sobresaliente efectivo del ala en cada lado del alma, o sea, si yo tengo aquí uno, aquí necesito otro, ¿no? Así. Dice que no debe exceder 2 puntos, ojo, no debe exceder 2 puntos, viene dos alternativas. 8 veces el diámetro, perdón, 8 veces el espesor de la losa. ¿Qué es el espesor de la losa? Este de acá. Y a ese se le llama HF, ¿ya? HF. Entonces, fíjense. Yo lo que tendría sería que tendría la segunda alternativa. Menor o igual que, si yo quiero comparar el B, o sea, esta distancia total, necesitaría 8 veces del lado de efectivo del lado izquierdo, ¿no es cierto? 8 veces HF. Por la derecha también, 8 veces HF. Y en la parte central, ¿qué tendría? El BW, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos que esto sería BW más 8 a la izquierda y 8 a la derecha, o sea, más 16 veces HDF, ¿no? Así, ese sería el segundo valor. Y el tercer valor representa el mismo, ¿cierto? El ancho dice a cada lado no debe exceder la mitad de la distancia libre de la siguiente alma. ¿Qué significa esto? A ver, con otro color. Aquí.
que la distancia a la izquierda hasta que llegue a otra nervadura, esta de acá, va a ser LN1, ¿no? O sea, aquí tengo así, ¿no? Hasta acá. Ahí llega la... Y del otro lado lo mismo, pero este será LN2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa es LN1 y LN2? Tanto el N1 como el N2 representa la distancia libre, ahí está, la distancia libre a la siguiente alma. Por lo tanto, yo lo que necesitaría sería, primero el BW, voy a ponerlo por acá, un segundito con mucho color. Primero el BW, más, ¿qué cosa? Dice la mitad de la distancia libre de la siguiente alma, o sea, L1 medios más L1 segundo entre 2, ¿cierto? Así. Ahí está. Esas serían entonces las tres condiciones que me dice la norma a través de el capítulo 8, inciso 10.2, ¿no? De tal manera que el ancho, ojo, el ancho del alma, perdón, el ancho del ala, no debe exceder, dice, este criterio. Si no debe exceder, ¿qué significa? ¿Que debo hallar el mayor o el menor? A ver, ¿qué me dice? Jóvenes, este ancho que estamos hallando nosotros, este ancho de aquí, depende de estos valores. ¿Cuál voy a tomar, el mayor o el menor? Lógicamente el menor, ¿no es cierto? Porque acá dice B1, menor o igual que L cuartos. Menor o igual que B o BW más 16HF. Menor o igual a BW más LN1, LN2 medios. Por lo tanto, de estos tres valores yo he de tomar el menor, ¿de acuerdo? Así, el menor. Entonces, eso ya que lo hemos analizado, y espero que hayan podido ustedes reconocer esto, entonces ya nosotros lo vamos a simplificar de esta manera. ¿Está bien? Mire, ve. Aquí ya tenemos las ecuaciones listas, ¿no es cierto? Permítame un segundito. Aquí. Vamos a venir acá. Aquí entonces yo voy a tomar de estas tres el menor, ¿ya? Voy a tomar el menor. Entonces yo tengo acá BW más 16HF, BW más LN1 y LN2 medios, ya que ambos son por la mitad, y la distancia de entre apoyos entre 4, ¿no? Así. De estas tres, entonces tomo el menor, ¿está bien? Y eso me va a determinar el ancho el ancho del ala, ¿no? Desde aquí hasta acá, perfectamente simétrico, ¿no? Recuérdese que el ancho del alma ya lo conocemos, porque originalmente esto le corresponde a una viga, ¿no? O sea, esta es una viga de sección así rectangular, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que le estamos añadiendo? Le estamos añadiendo, tanto para la izquierda como para la derecha, una porción del ancho de la losa, y a eso le llamamos en total, en su conjunto, le llamamos ancho de la losa o ancho del ala. Si nosotros tuviéramos que interpretar para el caso de una viga que sea perimétrica, que tenga losa, pero que sea perimétrica, también podríamos emplear ese mismo criterio. Aquí está. Para vigas que tengan losa en un solo lado, el ancho sobresaliente efectivo del ala no debe exceder, y tenemos aquí un análisis para trabajar esto, ¿no? Lo cual significa para nosotros estas ecuaciones. En estas ecuaciones también tenemos entonces el B, que es el ancho del ala, ¿no es cierto? Que es BW más 12HF, menor o igual que BW más LN2 medios, y así, ¿no? Entonces, eso es para el caso de una sección de una viga T, ya no sería T, ¿no? Sería una viga L, ¿no? Así como lo vemos aquí, una viga L. Muy bien. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a trabajar cuando tengamos un diseño aligerado con una losa de HF 5 centímetros, aquí, un ratito, una losa entonces de un H de 5 centímetros, la altura total va a ser de 40 centímetros y el ancho, ¿no es cierto? El ancho del ala, perdón, va a ser 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros, ¿ya? Así, muy bien.
Entonces ya tenemos la primera condición que debemos realizar para trabajar un diseño de una viga T. Es decir, necesitamos constatar cuál es el área que participa, ¿no es cierto? Es decir, cuál es el ancho de el ala para que participen dentro de la viga T, ¿ya? Así. Muy bien. Entonces, ya tenemos esto, podríamos entonces simplemente leer la norma y poder determinar cómo es la condición para determinar la característica del ancho del ala, ¿no? Tanto para una viga que tenga una T y tenga a la izquierda y a la derecha nervaduras, ¿no? Tanto como también una que sea una viga L de borde, ¿ya? Así. Muy bien. Aquí entonces vamos a ya ingresar un poquito más luego de la geometría. Eso es importante, definir la geometría. Ingresamos un poquito a entender ahora qué significa que tengamos estas secciones en forma de viga T con acero predefinido, ¿no? Nosotros podemos considerar, por ejemplo, en este caso, en la figura A, considerar que el área del acero se encuentra allí, ¿no? En este caso, esta sección A nos dice que tiene un ancho BW, ¿no? Está bien, aquí está el ancho BW. En la sección B también tenemos y en la sección C también. Sin embargo, hay una variación que existe en estos tres gráficos, que la zona comprimida, ojo con esto, la zona comprimida, por ejemplo, en el caso de la sección A, tiene la zona comprimida en la parte inferior, lo cual indica que este acero es para un momento positivo o para un momento negativo. A ver qué me dicen ustedes. ¿Este desarrollo será para un momento positivo o para un momento negativo? A ver. Silencio, nadie contesta. Estamos repitiendo, a ver. Este acero que estamos colocando en la parte superior, ¿no es cierto?, corresponde a un momento positivo o un momento negativo. ¿Cuál escogerían ustedes? A ver, para un momento. Muy bien, a ver, voy a ver quiénes han contestado. Permítanme un segundito nada más. Para un momento. Ahí va. Un segundito. Para un momento. Negativo. Correcto, así es. Negativo, le corresponde un momento negativo, ¿no es cierto? Ya que si el acero, ¿no es cierto?, está en la parte superior, el momento que ha de colocarse es para un momento negativo. ¿Eso qué significa? Que tiene ese sentido, ¿ya? Tiene ese sentido. Entonces ya a partir de ahí podemos reconocer cómo se comporta una sección, o sea, con un ancho, cuando el momento es negativo, el ancho del alma es igual al ancho del ala. Aquí lo tienen, miren. El ancho del ala, segundito, aquí está, el ancho del ala es igual al ancho del ala. Sin embargo, cuando tenemos nosotros una zona comprimida en el ala, o sea, si este es el ala, un ratito, si esta distancia es el ala, ¿no es cierto?, el ancho del ala, es posible que la zona comprimida sea menor que, ¿no es cierto? Aquí está la condición. Es posible que el ancho de la zona comprimida sea menor que la altura de concreto, ¿cierto? O sea, menor que el ancho del ala. O que suceda lo contrario, que el valor de A, la zona comprimida, sea mayor que el ancho del ala. Por lo tanto, aquí tendríamos dos casos, ¿no? Estaríamos considerando que el ancho, ojo con esto, el ancho de la zona comprimida es menor que el ancho del ala. ¿Está bien? El ancho del ala, aquí. Y por el contrario, si es que esta supera esta altura, ¿no es cierto? Esta altura supera, ¿no? Sobrepasa el ancho del alma, entonces pasamos al estado en el cual tendríamos que el ancho del ala es mayor que HF, ¿ya? Así. ¿Y quién es HF? Ya sabemos que el ancho del ala, ¿ya? Así, el ancho del ala. Muy bien, entonces ya tenemos los criterios básicos para reconocer dos cosas. Lo primero es que en principio necesitamos definir la geometría, es decir, la geometría me refiero a determinar el ancho del ala, ¿cierto? Primero.
Lo segundo es que aplicado un momento, pues no va a haber un momento más que positivo y negativo, no hay otro tipo de momentos. Entonces, cuando tenemos definido el momento que se está aplicando, qué sentido lleva, entonces podemos reconocer que la zona comprimida tiene estas tres alternativas y para ello ya vamos a usar nuestros sistemas equivalentes. Muy bien, entonces ya tenemos esa característica. Ahora, no podemos, fíjese, aquí voy a demostrar que no podemos diseñar directamente en su forma original, es decir, en forma de viga T. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Así. No podemos diseñar de frente en una viga T. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado, no hemos aprendido, no sabemos cómo se diseña una viga T directamente. Así que a nosotros nos han enseñado a trabajar con una viga rectangular. ¿Está bien? Eso es lo que nos han enseñado, a trabajar con una viga rectangular. Lo cual supone entonces que vamos a hacer un diseño, ¿no es cierto?, en función de una sección rectangular. ¿Y cómo se podría hacer eso? Bueno, tendríamos que analizar precisamente cada uno de estos casos que se están produciendo. O sea, no va a haber más que momento negativo y momento positivo, ¿cierto? O sea, para efectos de cómo vamos a analizar cada sección. Entonces, solamente hay secciones, ¿no es cierto?, que tengan momento positivo y negativo y obviamente esas secciones ya con la distancia del ala definido, podemos verificar si es que la zona comprimida está o no dentro del alma o dentro del ala, o si es mayor que el alma. Muy bien, entonces vamos a realizar lo siguiente, mira, a ver. En principio, podemos reconocer, como ya habíamos dicho anteriormente, que los tres primeros, en este caso, aquí los tres primeros los vamos a marcar, tienen una orientación de un momento. ¿Qué tipo de momento es? Este es un momento positivo, ¿no es cierto? Y el último es una aplicación de un momento negativo. Así, ¿ya? Entonces, yo tengo la sección, como ya hemos dicho, en el caso 1, aquí vamos a analizar este caso, el caso 1, tengo el área del acero en la parte inferior. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar esta equivalencia? ¿Ya? Esta equivalencia. Es decir, esto es la viga T, pero yo no he aprendido más que esto de acá, ¿no es cierto? Esto de acá. Eso he aprendido. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bien, lo principal aquí es, fíjese, y lo voy a marcar, ya permítame un segundo. Lo principal aquí es, un segundito, ya. Lo principal es que esta distancia de la zona comprimida, esta, oh, no quiero marcar, bueno, ya, esta altura de la zona comprimida tiene que repetirse de la misma manera acá, ya, así. Así. Entonces, ambas son iguales, exactamente iguales, para encontrar esta equivalencia. Por lo tanto, entonces, un segundito, por lo tanto, esta altura, ¿no es cierto? Esta altura de aquí, un ratito, esta altura es la misma de acá. Y el ancho también es exactamente igual, ¿ya? El ancho también es igual. Por lo tanto, esos dos rectángulos son equivalentes. Comenzamos por ahí. Son equivalentes. Ahora, aquí viene el gran detalle. Si yo necesito el área del acero, este área del acero aquí, ¿no es cierto? Es el que necesito. Debo reconocer que esta línea, ¿no es cierto? Esta línea de la viga T a la izquierda, estamos hablando de esta viga T, yo la puedo colocar como equivalente, que no es otra cosa que una línea recta, ¿no? Así. Uy, un ratito. Que no es otra cosa que una línea recta, y la vamos a marcar. Se fue para el otro. Ahí. Un poquito afuera, vamos a ver. Así. Así. Es equivalente a ello, porque no influye para nada, ¿no? Yo tendría una altura, ¿no es cierto? Entonces, esta altura C que le podemos llamar A o simplemente la altura de la zona comprimida, le vamos a llamar A. Aquí en este caso, A tiene que ser menor que igual que HF, ¿no es cierto? Podríamos incluso decir que solamente menor que, ¿no? Menor que. ¿Ya? Así, menor que. Para este primer caso, entonces, nosotros tendríamos que
necesariamente tendría que cumplirse esta condición. Así, ¿no es cierto? Esto se va a cumplir, o sea, podemos hacer esta equivalencia, eso significa, podemos hacer esta equivalencia, eso significa, si es que el valor de A que nos sale al final del ejercicio, podemos encontrar un valor cuya distancia debe ser menor que el ancho de el ala, ¿ya? Así. Entonces eso se cumple y eso significa que esto hay que verificar, ¿ya? Hay que verificar. Así. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer caso resuelto, es decir, para nuestro primer caso, lo cual significa para nosotros, ¿no? Que si yo tengo una zona comprimida en la cual garantizo que A, o sea, esta altura es menor que HF, entonces puedo decir que podemos ejemplificar de esta manera. Entonces puedo hallar esa equivalencia. ¿Qué sucede si es que es igual? Cuando el caso es igual, o sea, me refiero a que siendo este equivalente, la altura, entonces voy a ponerlo por acá, un segundito. La altura aquí, el valor de A es igual a HF. Cuando eso se cumple, entonces estamos en la misma condición anterior, solo que en este caso es mucho más entendible, si se puede decir así, ¿no? O sea, un segundito. Aquí. ¿Entiende? Así, ¿no? Entonces, como tenemos que verificar de todas maneras, vamos a plantear este caso en algún momento. Sin embargo, es bastante, digámosle es así, bastante raro que se produzca una circunstancia como esta. O sea, que sea exactamente igual significaría que podríamos resolverlo de la misma manera. Es decir, yo necesito este ADS, permítame un segundo, aquí, fíjense. Yo necesito este ADS, ¿no es cierto? Y aquí vendría a ser exactamente el mismo. Entonces, lo único que habría que hacer es simplemente tener en cuenta que esta altura, ¿no es cierto?, es la altura total, ¿no es cierto?, la altura total de esta original, o sea, el ancho del ala, ¿ya? A un ratito ahorita les doy el paso. Bajo ese criterio, entonces, esta equivalencia es factible, solo que hay que verificar que esto se dé. Entonces, si yo encuentro un valor de A de HDF, y para verificar tendría que, digamos, evaluar y encontrar que los dos valores son iguales. Un poquito difícil, ¿no? Que coincidan, pero en algún momento podría coincidir. Antes de pasar a la tercera parte, creo que había una consulta, un segundito. Ya. Ah, sí, gracias, joven. En breve voy a pasar a la lista, ¿ya? En breve voy a pasar a la lista. Permítame terminar este cuadro para poderlo completar. Gracias. Entonces, ya habíamos visto que nosotros tenemos dos posibilidades, ¿no? Por el momento, dos posibilidades. A ver, la primera es cuando h de f, o perdón, A, en este caso A, es menor que HF, ¿no? Entonces tenemos esta equivalencia sin ningún problema y se puede verificar. El caso crítico es cuando el valor de A sea igual a HF, que no es otra cosa que de la misma manera el caso anterior, solo que particular, ¿no? Un caso particular. Y finalmente aquí viene la otra parte en la cual estamos hablando solo para momentos positivos, ¿no? Entonces, cuando el valor de A, la altura de la zona comprimida, es mayor que HF, entonces habrá que separar en dos partes, ¿ya? Habrá que separar esto en dos partes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí. Si yo necesito una área de acero total, y aquí tengo el área de acero 1, y aquí tengo el área de acero 2, entonces cuando encuentre cada uno de ellos, ¿está bien? Lo que voy a hacer es sumarlos y lo voy a entregar a este de acá. Entonces este A0 total no es otra cosa que el AS1 más el AS2, ¿ya? Así, a eso se refiere. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que bueno, si yo tengo un momento aplicado, como lo hemos visto, un momento positivo, estamos aquí, señores, aquí estamos. Como tengo ese momento positivo, entonces yo debo reconocer que puedo hallar el momento aquí 1, ¿está bien? El momento 1, un segundito aquí, puedo hallar el momento 1.
y con el A0, 1 también al mismo tiempo. Por lo tanto, podría hallar el momento 2, el momento U2, que sería la diferencia, ¿no? MU menos MU1, así. Y eso nos permitiría entonces encontrar esta altura, ¿no? Esta altura. Y esa altura, llamémosles A, ¿está bien? Esa tiene que ser mayor, o sea, verificable. Voy a poner por aquí un segundito. Aquí entonces, un segundito que se me pierde ya. Acá. Acá tendríamos entonces que el valor de A, el valor de A tendría que ser mayor que H. Así. Tendría que ser mayor que H. Y una vez que encontremos ya estos valores, ya es posible entonces regresar y encontrar el acero que estamos buscando, porque recuerde usted que lo que estamos buscando es ese acero total, ¿no? En tracción. Y aquí estamos utilizando nuestros criterios de diseño Bigate para tener dos casos, ¿no? El primer caso lo tenemos por aquí, ese es el primer caso, ¿no es cierto? Este es equivalente, más el segundo caso, está por aquí. Y sobre esa base tener no solamente el momento total exigente, sino también el, digámosles así, las condiciones que se necesita para ello, ¿no? O sea, aquí tenemos el MU1, el MU2, el área de la 01, el área de la 02, y finalmente nosotros aquí, un segundito, voy a cambiar de color mejor, aquí, finalmente nosotros poder completar esto de acá, ¿no? Ya, ese es para el momento positivo. Y para el momento negativo, aquí no vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué razón? Porque si yo necesito el área del acero y tengo esta zona comprimida, la zona comprimida, o sea, esta altura A va a ser igual a, este, tiene que ser, perdón, la altura A tiene que ser menor o igual que H, esto sería el H menos HF. H menos HF. ¿Por qué tiene que ser menor o igual que? Porque mire, ve, esta distancia, esta es la distancia probable, ¿no? ¿Está bien? Y esta distancia es h menos esta altura, ¿está bien? Perdón, menos esta altura de aquí. ¿Y esta altura quién es? Es hf. H menos hf tiene que estar en ese rango el valor de A, que es la zona comprimida. Muy bien. Entonces, yo sé que esto todavía es un poquito engorroso, lo vamos a poner en práctica en un ejercicio. Y eso significa, al igual que hemos visto en la clase pasada, diseño con acero en la zona de compresión, lógicamente acá habrá algunos mecanismos en esta zona, un segundito, un ratito, aquí. Habrá algunos mecanismos para determinar el MU1 y el acero total directamente y de la misma manera el MU2 y el acero 2, ¿no? O sea, también hay manera de calcular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos esto. Ya, ok. Aquí, bueno, ya viene el planteamiento de diseño que nos plantea Whitney, ¿no es cierto? En el caso de que, el valor de A sea mayor que HF, ¿no? Es el segundo caso. Muy bien. Antes de completar esta idea, porque fíjense, ya no nos queda mucho, vamos a pasar lista y luego verificamos cómo está controlada este diseño, ¿ya? De momento solamente estamos viendo la definición de la altura del peralte del elemento, ¿cierto? El ancho tributario, que representa el ancho del ala, ¿no es cierto? Y verificar que se cumpla lo que estamos solicitando, ¿no? Que estamos solicitando que el HF, ¿no es cierto?, sirva de parámetro con respecto a la altura de la zona comprimida. Porque si no se cumple esa relación, entonces la equivalencia no es tal, ¿no? Para que sea equivalente tiene que concluirse esos tres casos, ¿no? El primero es que A sea menor que HF. Segundo es que A sea igual a HF. Y tercero es que A sea mayor que HF. ¿Ya? Así. A ver, vamos a solicitar la lista.
Un segundito, por favor, ¿ya? A ver, vamos a mantener esto un ratito y no vamos a ir acá. Ya, ok. Bien, vamos a pasar lista, señores. Un segundito. Ya, a ver, Avanto. Avanto. Muy bien, gracias. Barrientos. Bolívar. Bolívar. No está. Brito. Brito tampoco. Canchán. Canchán. No. Carvajal. Caro. Carrasco. Carrasco Yola, perdón. Carrasco Yola. Carrasco Yachi también está. Carrasco Yola. No está. Ah, sí. Carrasco. Sí, está bien, pero Carrasco Yola. Carrasco Yola no está. Carrasco Yachi sí está. Ok. Sí, está bien, Brito. Ya está, ya está, Brito. Ok. Seguimos. Carrera. Chambi. Chávez. Chávez. Ok. Cortés. Cortés. Cruz. Cruz. No está. Curi. No está. Custodio. Espinosa. Félix. Flores. Flores Chuco. Flores Chuco. Flores Tomasto. Gracias. Barboso. Yeldres. Gibaja. Muy bien. Huacani. Guadanga. Bueno, Huertas. Ya. Loza. Los Loza. presentes. Ya. Loza. Márquez. Márquez. Márquez Tucto. No está. Martínez. Martínez. Mejía. Mendoza. More. More. Tampoco. Ortega. Pineda. Tampoco. Así está. Pucubaranga. Quirós Magallanes. Quirós Magallanes. No está. Quirós Jara. Salguana. Salguana. Saúñe. Segovia. Segovia. No está. Varillas. Ya. Verde. Saúñe también, ya. Varillas verde. Verde. Verde no está. Yafac. Yafac. Yalico. Yalico. Y Zapata. Zapata, sí está. Muy bien, ya está. A ver, yo tengo 33 nada más, pero hay 3 que no han respondido, ¿no? Están, a ver.
Hay tres que no respondí. Voy a pasar rápidamente los que están faltos, a ver si levantas su observación. Bolívar, Canchán, Bolívar, Bolívar, ¿eh? Canchán, no está. Carrasco, tampoco. Cruz, Cruz, ahí está Cruz. Cruz, ¿dónde está Cruz? Cruz no está. Curi, Márquez, Martínez, More, Quirós, Segovia, Verde, Segovia, ya, correcto, Segovia está. Ya está, ahora sí. Y Yalico. ¿Yalico está presente? Yalico está presente. Muy bien, ahora sí, ya coincide todo. Ahora sí, listo. Ya está. Vámonos entonces ahora, un momentito. Un segundito, por favor. Un segundito nada más. Ok, ya está, ahora sí. A ver, vamos a regresar entonces. No sé si hay alguna inquietud adicional. A ver, hay una consulta aquí. Quiroz está presente, sí, ya hemos visto. Listo. A ver, vamos a regresar aquí. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Bien. Antes de continuar ya con la parte más analítica, lo que debemos reconocer es que el diseño de la viga T no se hace en forma directa, es decir, me refiero en el sentido de que se diseña como una viga T, no, al final terminamos diseñándola como una sección rectangular, por eso es la equivalencia, ¿no? Hemos visto que en los tres primeros casos, un segundito, en los tres primeros casos, aquí en estos tres primeros casos, caso 1, caso 2, caso 3, en la cual es para un momento positivo, de lo que depende es la altura de la zona comprimida. Ahí lo tenemos aquí primero en amarillo, aquí en rojo y aquí no lo he puesto nada. Pero todo depende de la altura de la zona comprimida. Si la altura de la zona comprimida es menor que HF, entonces estamos en este primer caso. Si la altura en la zona comprimida es igual a HF, estamos en este caso. Y si la altura es mayor que el ancho del HF, o sea, el ancho del ala, entonces estamos en este caso. Esa es la manera de resolver, ¿ya? En el caso del momento negativo no hay ningún problema, porque la zona comprimida va a estar dentro de ¿qué? Del alma, ¿está bien? Va a estar dentro del alma, así, ¿ya? Muy bien, entonces de tal manera que ya lo que tendríamos ahí sería que simplemente reconocer, primero, definir la geometría, el ancho del ala. Dos, suponer de que el ancho de la zona comprimida es menor que HF. Si se cumple, ahí terminó. Si no se cumple, rara vez toca el segundo caso, ¿ah? O sea, que sea igual a HF, raro eso. O sea, o es menor o es mayor, no hay más, ¿ya? Entonces, el segundo caso es un caso muy especial, muy raro, pero bueno, habría que tomarlo en cuenta en algún momento. En este caso, entonces, si es que la altura de la zona comprimida es mayor que el HF, habrá que verlo de esta manera. Y ese es propiamente dicho el diseño de viga T, que es lo que vamos a ver de inmediato, ¿ya? Es lo que vamos a ver de inmediato. Entonces, lo que tendríamos sería este análisis. Entonces, ¿nuestra tarea cuál es? Nuestra tarea es encontrar, ¿no es cierto?, este valor de el AS. Esta es nuestra tarea.
Y este AS corresponde a dos aceros, ¿no es cierto? Miren, ve, el acero ASF, el ASF más este acero de acá, ¿ya? Así. Entonces ahí tengo yo mis dos aceros, AS de doble, ¿ya? Así. Entonces, un poquito que la tarea se determina de la siguiente manera. Cuando tengo un valor de A mayor que HF, se va a producir esto. Con lo cual, ¿qué tendríamos que hacer? Separar dos bloques, ¿no? Separar el bloque del ala y separar el bloque del alma. Este es el alma, por cierto, ¿no? Y entonces yo tendría aquí el alma, un ratito, y el ala. Entonces aquí tendríamos el ala. Este es el lado izquierdo del ala, el lado derecho del ala, ahí, lo cual simbolizaría de esta manera, ¿no? Ahí están estos. Ahí está. Entonces yo tendría entonces del lado izquierdo y del lado derecho para hallar el ASD, el ala, ¿no? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo analiza esto Winne? Ya sabemos perfectamente que esta altura de la zona del ala, ¿no es cierto? O el ancho, es el ancho del ala, tiene una zona comprimida. Esta altura, recuerde usted que es también HF, así. Ahí está, entonces yo tendría esa zona comprimida. La tensión en la base va a ser el A0 del ASF por el FI. Y la distancia entre estos dos, ya ustedes saben que vendría a ser D menos HF medios, ¿no? Porque la altura es HF. Y tendremos que agregarle, ¿no es cierto?, en la zona del alma, más esta zona del alma, ¿no? Entonces yo lo que tendría sería aquí lo siguiente, miren, un segundito. Esto de aquí es equivalente a este de aquí, ¿no es cierto? Este caso, más este de acá, ¿no? Esos dos. Y claro, eso va a ser un agregado, ¿no? Entonces, en la cual en el alma, o sea, este es el alma, ojo, este es el alma, y el alma tiene un ancho de BW, entonces se produce una altura, ¿no es cierto? Una altura de la zona comprimida que es mayor, ojo, es mayor que el ancho de es mayor que el ancho del ala, ¿ya? Es mayor, así. Entonces, esta altura ahora, esta altura va a ser A, ¿está bien? Este valor es A. Y de la misma manera que ha sucedido en los casos anteriores para el diseño en flexión, vamos a tomar el momento nominal. ¿Y qué es el momento nominal? Bueno, el momento nominal corresponde a el momento, digamos, a la capacidad interna multiplicado por el valor de phi, o sea, minorado, ¿no? Así. Muy bien. Eso lo podemos hallar en el caso del primer caso, en la cual CDF es igual a TDF. Podemos considerar, ¿no es cierto?, que el momento nominal se puede calcular de esta manera. Y en el segundo caso, también del mismo modo, encontrando el valor de A. Y ya aquí tendríamos la suma de los efectos como característica del momento nominal. Si eso lo multiplicamos por el phi, ya tendríamos el momento último con lo cual comparar. Sin embargo, esto tiene que hacerse, como se diría, uno por uno, ¿no? En forma individual, ¿ya? En forma individual. Muy bien, entonces vamos a complementar esto con la cuantía balanceada. En el caso de la cuantía balanceada tiene esta ecuación que es un poquito más extensa, por decirlo de una manera, pero lo que sí tenemos que verificar es que la cuantía requerida tiene que ser menor o igual que la cuantía máxima, ¿no? Y la cuantía máxima no es otra cosa que el 75% de la cuantía balanceada, ¿ya? Así. Muy bien, vamos entonces ahora a realizar un pequeño ejercicio en la cual vamos a mostrar, ¿no es cierto? No vamos a calcular digámosles así, el ancho del ala, ¿no? Sino vamos a irnos directamente, en el caso de una vigueta, de una losa de 20 centímetros. Lo primero que debemos reconocer es que si la losa, permítanme un segundo por acá, si la losa, ¿no? En los datos me dice que es una losa aligerada de 20 centímetros, ya sabemos de dónde salen estos 20 centímetros, ¿cierto? O sea, si la losa es de 4 metros, entre 25, ¿no es cierto?, nos daría una distancia, o sea, el espesor de la losa. En este caso, si tenemos 20 centímetros,
Eso implica que es la distancia total, ¿no? 20 centímetros desde la fibra superior a la inferior. Si le quitamos esos 5 centímetros, perdón, de la losa, digamos, armada, vamos a reconocer que existe un peralte o una altura de ladrillo de la diferencia, o sea, 15 centímetros. Por lo tanto, aquí se está utilizando ladrillos de 30 por 30 por 15 de altura. Y con eso ya tenemos la losa aligerada de 20 centímetros en total. Muy bien. Nos dice entonces que es una losa aligerada de 2 tramos de 5 metros de longitud, 20 centímetros de espesor, y la carga viva a la cual se le va a colocar es de 300 kilogramos por metro cuadrado, y vamos a considerar una F'C de 210 y un FI de 4200, ¿ya? Así. Entonces, es como si tuviéramos una viga de esta manera, ¿no? Una vigueta, ¿no? Aquí tenemos el apoyo central, el apoyo en el extremo, y por acá adelante el primer apoyo. Entonces, lo que vamos a tener es 2 tramos, dice acá, de 5 metros de luz espaciados, ¿no? O sea, la losa se va a apoyar aquí, de aquí hasta el fondo hay 5 metros, y de aquí en adelante hay 5, entonces tendríamos las características de la losa aligerada. Muy bien, entonces, aparte de eso, habíamos dicho de que en el caso de la losa aligerada, pues vamos a considerar que la sección, ¿no es cierto? La sección que participa como componente no es otra cosa que el 50% de su aporte en cada caso. ¿Por qué? Porque usted tiene aquí, habíamos visto que el ladrillo siendo de 15 por 15, perdón, 30 por 30 por 15, o sea, 30 de base, ahí está, 30 de base, 30 de profundidad y 15 de altura. Entonces eso me daría la opción de que podamos reconocer que el ala, ¿no es cierto?, tiene un ancho de 40 centímetros, ¿ya? Solo 40 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso así? Bueno, mire, usted tiene 10 acá, no hay ninguna vuelta que darle, es el ancho de la vigueta. A la izquierda, la mitad de la distancia, si esto es 30, como hemos dicho anteriormente, esto será 15. Y del lado derecho también tendremos lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos 30, la mitad sería 15. O sea que tendríamos 15 más 15 sería 30, más 10 centímetros del ancho de la vigueta, eso me daría 40 centímetros, ¿ya? O sea que en el caso del aporte de un aligerado de 20 centímetros, el aporte necesariamente es 40 centímetros, ¿no? A diferencia de otras vigas eh, peraltadas en forma vigatera. Muy bien, entonces tenemos esa información y vamos a realizar un poquito el trabajo de metrado de carga, ¿no? Porque aquí no me dicen el momento último, no me dicen el momento negativo, el positivo, nada. Simplemente me dan las cargas y vamos a trabajar las cargas, ¿ya? Así. Me gustaría saber si hay alguna pregunta sobre este caso que vamos a resolver, alguna duda, algo que quieran saber. A ver, un segundito, vamos a ponerle por acá. Esto vendrá en la parcial. Claro, en el parcial sí. En el parcial sí, pero no en la práctica, ¿ya? Más está orientado hacia la entrega del trabajo, la primera entrega, mejor dicho, ¿ya? Para eso está orientado. Más que en el parcial. Porque en el parcial no se va a tomar una vigueta, probablemente tomemos una viga, ¿no? Que ya vamos a analizar un poquito más adelante. Muy bien, gracias por la pregunta. Bien, vámonos a explicar este ejercicio por acá. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que ya hemos venido tratando, ¿no? La definición de la geometría, los casos que tenemos, ¿cierto? Para verificar, lógicamente, nuestras ecuaciones básicas del diseño de una sección rectangular, ¿no? Así de eso se trata. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es realizar un metrado de cargas para encontrar el diagrama de momento flector. Si bien es cierto, ya lo tenemos aquí, ¿no? Es un dato. Nosotros podríamos trabajar un metrado de cargas, ¿no es cierto?, con los datos que recibamos para realizar precisamente la solución de este diagrama de momento flector, ¿cierto? Así que lo primero que haríamos en buena cuenta sería realizar un metrado de cargas. ¿Cómo se realiza el metrado de cargas? Bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta es que el peso propio
del aligerado depende de quién, depende del espesor del elemento, ¿no? Si el elemento tiene 20 centímetros, entonces, lógicamente, habíamos dicho en la clase pasada que el peso es de 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Repito, si el espesor de la losa es 20 centímetros, el peso propio es de 300 kilogramos por metro cuadrado. Y como tiene un aporte de 40 centímetros, fíjese, en área tributaria, por decir, le damos 40 centímetros, porque luego seguiría el otro aligerado y el otro aligerado y así a la derecha y a la izquierda también. Entonces su aporte o su ancho tributario sería 40 centímetros. Entonces lo multiplicamos, ahí el peso de la aligerada de 20 centímetros, 300 kilogramos por metro cuadrado por 0.4, ¿no? Que vendría a ser el valor de 40 centímetros en metros. Por 0.4 me da 120. Entonces tendríamos 120 kilogramos por metro. Luego tendríamos el peso del piso terminado. El piso terminado, ya habíamos conversado en clases anteriores que el valor fluctúa, ¿no? Entre 100, 110, 120 kilogramos por metro cuadrado. En este caso vamos a tomar 100, que es la de mayor uso en realidad, ¿no? 100 kilogramos por metro cuadrado para el piso terminado, ¿no? O sea, estamos refiriéndonos al contrapiso, por ejemplo. Como tenemos nuevamente el ancho tributario de 40 centímetros, 100 por 0.4 me da 40 kilogramos, ¿no? Por metro lineal. Le agregamos el peso propio y tendríamos el total de carga muerta de 160 kilogramos por metro. Recuerden usted que en este caso solamente estamos considerando el peso del aligerado, ¿no es cierto? El peso del aligerado y el piso terminado. En este caso no me dicen que tengamos tabiquería, porque podría ser un atenuante, ¿no? Hay unas cargas como repartidas de la albañilería, pero no me dan en este caso. Respecto a la carga viva, sí me dicen que la carga viva es de 300 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, habrá que multiplicarlo por el ancho tributario. El ancho tributario, como ya se demostró anteriormente, es de 40 centímetros. Por lo tanto, ya tendríamos entonces la carga viva, que es 120, ¿no es cierto? Y la carga muerta, 160. Estamos aquí, ¿ya? Aquí estamos, 160 y 120. Bien, ¿cómo determinamos el momento máximo, ¿no es cierto? Perdón, primero en la carga distribuida última. Bueno, incrementamos, en este caso incrementamos el caso de las cargas, 1.4 la carga muerta, 1.7 la carga viva, y eso me da un valor de 428 kilogramos metro, ¿cierto? Por metro lineal. Y en base a ello entonces ya podemos nosotros encontrar, ¿no es cierto?, el MU, ¿ya? Así. Entonces, aquí tendríamos tres valores, en realidad dos, ¿no? Porque es simétrico. El momento positivo, que sería 752.21 kilogramos por metro, y el de la derecha también, 752.21 kilogramos por metro. En la parte central ya tenemos en B el negativo, 1337.5 kilogramos por metro. Muy bien. Ya con eso estamos listos entonces para hacer nuestros primeros cálculos, ¿no? ¿Por qué nos referimos a esto? Porque, a ver, porque en principio primero podemos trabajar con ese momento, ¿no es cierto? Ese momento es positivo, por lo tanto, la zona comprimida, lo que tenemos que acordarnos es lo siguiente, ¿no? Aquí está. Si el momento es positivo, tenemos la zona comprimida en la parte del ala, por lo tanto, podemos asumir que la zona comprimida es menor que el ancho del ala, ¿no? O sea, el ancho del ala que nos han dado acá, que es 5 centímetros, ¿no? Aquí está el ancho de ala, 5 centímetros. Por eso entonces podemos decir que podemos utilizar esta expresión, ¿no es cierto? Que vamos a utilizar para el F'C de la carga, ¿no es cierto? Para el momento positivo 752 vamos a usar la primera condición, que A es menor que 5. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer la equivalencia, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia? Bueno, la equivalencia
no es otra cosa que plantear primero la sección real, que es de 40, de 10, de 20, o sea, esto de aquí es real. Y lo vamos a, digamos, a tomar como si fuera una viga rectangular, ¿está bien? Como si fuera una viga rectangular. ¿Y cuál es el propósito? El primero es que la sección comprimida sea exactamente la misma, o sea, que esta área, ¿no es cierto? Que esta área sea la misma, ¿ya? Así, y ahí lo tiene usted. Es la misma. Y lo demás es simplemente, digamos, simulando el borde de una viga rectangular. Entonces, cuando tenemos esta equivalencia, o sea que el ancho no es 10, sino es 40, porque la zona comprimida tiene todo el ancho en el ala, entonces lógicamente ya estamos manejando una sección rectangular. ¿Y cómo se maneja una sección rectangular? Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, tenemos esta ecuación, despejamos el índice de refuerzo, hallamos las ecuaciones, resolvemos esto, y ya tendríamos digámosles así, el área del acero. Lógicamente habría que probar que el acero, ¿no es cierto?, que la cuantía es aceptable, ¿no? O sea, para el rango dúctil. O sea, ¿eso qué significa? Que la cuantía sea menor que la cuantía máxima permitida. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer ese cálculo, aunque ya tienen avanzado ahí, ¿no es cierto?, el índice de refuerzo, 0.00351, pero completemos el caso, ¿no? Hallar la cuantía requerida, hallar la cuantía máxima, verificar que no tengamos inconvenientes, ¿no es cierto? Y ya tendríamos el área del acero para, ¿no es cierto? Tendríamos el área del acero para el momento positivo. Haríamos del mismo modo para el momento negativo. El otro momento positivo ya no vale la pena porque ya lo hemos resuelto, ¿no? Con este primer caso. Pero podríamos hallar para el momento negativo, ¿ya? Y ahí vemos cómo planteamos nuestros aceros. Muy bien, entonces vamos a trabajar sobre esta base, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, lo que estamos haciendo es trabajar con un equivalente, ¿no? Un equivalente, o sea, esta figura en forma de viga T lo puedo trabajar de esta manera, de tal modo entonces que se cumplen los criterios. Y bueno, todos los demás procesos son totalmente válidos, ¿ya? Muy bien, les voy a dar unos minutos para que lo puedan resolver, por favor. Yo creo que 5 minutos o 7 minutos está bien, ¿les parece? Para que lleguen a las 0, ¿ya? Vamos a trabajar esto. Como pueden ver, ahí lo que tenemos en la primera parte, ¿cierto? Un detalle nada más que no le había comentado es que en el caso de los aligerados, ya no se descuenta 6 centímetros como una capa que siempre lo habíamos hecho. ¿Por qué? Porque ya no tenemos estribo. ¿Está bien? Repito entonces, para el caso de una aligerada, una losa de 20 centímetros o 25 centímetros, ya no se descuenta 6 centímetros porque no hay estribo, ¿ya? Entonces de frente es solamente 3 centímetros. ¿Por qué es 3 centímetros? Porque el recubrimiento en aligerados es 2.5 centímetros, o sea, 1 pulgada, ¿ya? 1 pulgada. Y el medio centímetro hace el diámetro, perdón, hace el radio hacia el acero de media o 3/8, que es el que más usamos. Entonces la distancia realmente el D' para el caso, ¿no es cierto? Para el caso de un aligerado sería solo 3 centímetros, ¿ya? Una losa también, una losa armada, una losa aligerada, tiene como D', llamémosle así, 3 centímetros, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tendríamos, por eso ya está dado este valor de D, peralte efectivo 17, ¿no es cierto? 17. Y tendríamos que encontrar la cuantía, encontramos el índice de refuerzo menor de los dos y encontramos que la cuantía requerida cumple con la cuantía máxima permitida, por lo tanto ya tendríamos el área del acero, ¿no es cierto? El área del acero sería 1.19. Sin embargo, fíjese, aquí hay un detalle, ¿no? Ya encontré el área del acero y podríamos pensar que ya está resuelto nuestro problema. Y puede ser que sí, parcialmente. Pero el detalle está en que vamos a necesitar verificar lo que estamos suponiendo. ¿Qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo de que A, ¿no es cierto? Que A es menor que 5. Esto que está aquí, ¿está bien? Que A es menor que 5. Por lo tanto, a partir de esta expresión, yo debo hallar el valor de A. Y nosotros sabíamos que A se relaciona, ¿no es cierto?, con el ADS, el FI, el FI, el F'C y el B. ¿Se acuerdan? A ver, calculemos el valor de A, ¿no es cierto? El valor de A, ¿qué es el valor de A? Es la zona comprimida. Esta altura es la zona comprimida, a eso se refiere.
Si es que el valor de A es menor que 5 centímetros, entonces nuestro diseño es correcto. Pero si el valor de A es mayor que 5 centímetros, esto ya no es correcto. ¿Está bien? Así. Muy bien. Vamos a hacer ese cálculo, por favor. Vamos a hacer ese cálculo donde hallemos el valor de A. ¿Ya? ¿Listo? Ya. 5 minutos más. Y comparando nada más, ¿no? Es decir, tengo el valor del área del acero. Fíjense, en este caso, el valor de A, ¿se acuerdan? El valor de A era igual a AS por FI sobre 0,85, el F'C por B, lo cual implica 1,19 por 4.200 sobre 0,85 de 210 y el valor de B, no se olviden, el valor de B es este de aquí, no es el BW, 0,7 y esto es menor que 5 centímetros. Por lo tanto, este OK, ¿qué quiere decir? Que valida esta equivalencia, ¿está bien? Que valida esta equivalencia. Por lo tanto, entonces el área que estamos proponiendo, 1,19, es correcto, ¿ya? Así, es correcto. Muy bien, ya tenemos entonces uno de los momentos que vendría a ser el de 752,21 kilogramos por metro, es el momento positivo. ¿Qué sucede con el momento negativo? Vamos a ver por aquí. Vamos a plantearlo de la misma manera, ¿no? El momento negativo, a ver, vamos a llevarlo por aquí para que lo puedan ustedes trabajar. Así, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Ahí está. Ahí vamos a dejarlo ahí un momentito. El momento negativo, ojo, hemos dicho que el área del acero va a estar en la parte superior y el valor de A, tiene que ser menor que, o sea, tiene que encontrarse en esta parte del alma, pues, ¿no? O sea, en la parte del alma, o sea, 20 menos 5, o sea, sería 15. O sea, A tiene que salir menos de 15. Pero ¿cuál va a ser su equivalente? Su equivalente va a ser la zona comprimida, que es la parte inferior. Esta zona comprimida, fíjese, exactamente igual, ¿cierto? Esta zona comprimida, digamos, tiene que ser, la altura tiene que ser menor que 15 centímetros. El área del acero estará en la parte superior. Si la altura de este elemento es de 20 centímetros, porque es un rectángulo, 20 centímetros, el peralte efectivo será 17 porque estamos retirándole 3 centímetros, ¿de acuerdo? Así. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular, ¿no es cierto?, el área del acero en la zona para el momento negativo, este de aquí, haciendo el mismo criterio, ¿no? El mismo criterio que hemos seguido aquí. Y solo que al final tenemos que naturalmente siempre verificar que el valor de A sea el que estamos pidiendo. En el primer caso, el valor de A era menor que 5 centímetros y eso es correcto. Por lo tanto, se valida la equivalencia. En el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, lo que tenemos que validar es que A sea menor que 15 centímetros, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Vamos a verificar eso de una vez, ¿ya? De una vez vamos a verificar. ¿Qué esto de aquí? Entonces, voy a llevar esto por acá, un segundito, y lo que estamos haciendo es solamente así, ¿no es cierto? Espero que esto les haya salido a ustedes. Es decir, lo primero que tenemos que reconocer es que esa equivalencia, ¿no es cierto?, nos genera bajo el mismo proceso, ¿no? O sea, aquí estamos trabajando con una sección rectangular, con nuevos datos, por supuesto, ¿no es cierto? Verificamos que la cuantía requerida sea menor que la cuantía máxima permitida. Hallamos el área del acero, pero eso no es suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que sea suficiente? Pues que cumpla con el criterio de equivalencia, ¿no? El criterio de equivalencia es que A tiene que ser menor que 15 centímetros. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es, naturalmente, hacer esa verificación. Ese acero nos lleva, ¿no es cierto?, de 2,52 centímetros, nos lleva a un valor de 5,93 de altura de la zona comprimida. Y claro está, verificamos que ese valor, 5,93, es menor que 15 centímetros, ¿no? Así, menor que 15 centímetros. Eso significa entonces que digamos, esta equivalencia que hemos empleado es válida, ¿no? Es válida, por lo tanto, no solamente se valida la verificación, sino también que el área del acero. Por lo tanto, tendríamos dos áreas de acero. Tendríamos el de 2,52 y 1,19. Y ambos son para dos momentos negativos. El de 1,19 para el momento positivo y 2,52 para el momento negativo. ¿Qué estamos haciendo en realidad? Fíjense, lo que estamos haciendo es trabajar cada uno de los tramos, ¿no es cierto? Cada uno de los tramos para encontrar precisamente, primero, los momentos, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes cuando van a trabajar su tarea, ¿no? Van a escoger, por ejemplo,
viguetas de 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos. Ustedes van a plantear un metrado de cargas, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que se les ha indicado. Hacer, una vez que tengan el metrado de cargas último, correr con un programa o correr con Cross, no lo sé, con cualquiera de ellos, encontrar el diagrama de momento vector, trabajar uno por uno los momentos positivos, los momentos negativos, ¿cierto? Y ya con esto, entonces ya estaríamos dispuestos, por lo menos, para presentar un diseño, ¿no es cierto? Así que ese diseño lo vamos a presentar de inmediato, ¿de acuerdo? Lo vamos a presentar de inmediato. ¿Cómo vamos a hacer eso? En principio, bueno, habría que chequear que el acero mínimo se cumpla, ¿no? Es decir, que ninguno de esos valores sea menor que el acero mínimo, ¿ya? Así, eso sí, de todas maneras. Yo repito, tengo aquí 1.19 y 2.52. Encontramos que el acero mínimo tiene dos valores, como siempre, ¿no? No olvidar que aquí el valor de BW es 10, ¿ya? Así sea momento positivo o negativo, el BW es 10. Bueno, salen dos valores, 0.41 y 0.57. Como ven, ninguno de los dos valores es por debajo del mínimo, pero tampoco puede ser mayor que el máximo, ¿no? El máximo es 10.83, aquí lo tiene, por lo tanto se cumple ese criterio. ¿Cuál es ese criterio? Que siendo estos dos los límites, entonces lo que estamos garantizando con esto es un diseño dúctil, ¿ya? Un diseño dúctil. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, entonces vamos a distribuir el acero y vamos a reconocer lo siguiente. O sea, lo bueno es que si bien es cierto, ya calculamos todo lo demás, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es buscar la manera de llegar a estos aceros así, ¿no? O sea, es decir, mire, ve, sabemos perfectamente de que necesitamos un acero para la zona del momento positivo, el otro acero también para el momento positivo. Y aquí probablemente necesitemos una o dos barras para el momento negativo, ¿de acuerdo? Así. Entonces nosotros tenemos que, pues, buscar la mejor manera de cuadrar, si se puede decir así, nuestra ciudad. Entonces, esto representa, por ejemplo, el área del acero, digamos, del positivo, ¿no? 1.19, ¿no? Eso representa ese valor, ¿ya? Igual manera es acá. Y la suma de estos dos representaría el momento negativo, ¿no? Así. Pero eso no es suficiente, así que habrá que ordenar esta información, ¿no? O sea, ya sabemos lo que vamos a hacer, pero tenemos que ordenar nuestra información y lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Primero, debo colocar el acero donde corresponde a cada momento. El acero mayor, que era 2.52, lo vamos a colocar donde está el momento negativo. El acero 1.19, donde está el acero positivo. Y en los extremos, ojo, este acero de aquí, ¿no es cierto? Ese acero de allí, ¿de dónde va a salir? Técnicamente, por lo menos en lo que hemos aprendido en el curso de estática y mecánica, cuando tengo un apoyo fijo, el momento es cero, ¿no es cierto? Pero el momento no puede ser cero. ¿Por qué razón? Porque el momento tiene que ser por lo menos el mínimo, ¿está bien? Por lo menos el mínimo. Por lo tanto, si no tengo a cero o aparentemente el momento es nulo o cero, como diríamos, entonces ese momento negativo que es este de aquí debe ser por lo menos el mínimo. ¿Y cuál es el mínimo? Precisamente el mayor de estos dos, o sea, 0.57. ¿Está bien? 0.57. Por lo tanto, fíjense, ya, ahora ya tengo definido que cero de mayor de cuantía, por decirlo de una manera así, es el de 2.52 para el momento negativo, para el momento positivo 1.19 y para el caso de los extremos el momento negativo en los apoyos vendría a ser 0.57, 0.57 el mínimo, ¿no es cierto? Así. Eso hay que comenzar a mentalizarse para que en el caso de los desarrollos de viguetas de más de 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos, el planteamiento es exactamente el mismo. Es decir, hay que hacer varios cálculos, ¿no es cierto? Varios cálculos, tanto el momento positivo como el momento negativo, para que podamos tener claramente identificado cuál es el área que le corresponde a cada circunstancia, sea momento negativo o sea momento positivo, ¿ya? Así. También es cierto de que hay que tener a la mano, por eso le he puesto aquí, que una barra de media tiene, digamos, un área, una sección de 1.29 y una barra de 3 octavos tiene un área de 0.71 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Así. Entonces ya podemos ir pensando, por ejemplo, ¿no? Que en la parte inferior yo podría colocar aquí una barra de media, ¿no es cierto? Una barra de media, y aquí también una barra de media,
y habría resuelto mi problema del momento positivo. ¿Está bien? Repito, en la parte inferior del momento positivo podría haber colocado una barra de 1,29 en ambos lados y habría solucionado mi problema, ¿cierto? Sin embargo, hay que ir analizando un poquito más. Es decir, mire, esta barra, ¿no es cierto? Esta barra podría ser de media y esta barra de aquí también debería ser de media. ¿Está bien? Podría ser, porque eso cubre, ¿no es cierto?, nuestra necesidad. 1,19 y contra 1,29. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, es posible, ¿no es cierto? Es posible que en vez de que sea de media, podríamos usar 2 de 3 octavos. Uno de 3 octavos de base y podríamos usar aquí uno de apoyo, por ejemplo acá, y otro de apoyo. Estoy simplemente simulando, ¿ya? Así. ¿Y por qué por qué nos ayudaría 2 de 3 octavos? Porque el de 3 octavos es 0,71, ¿cierto? Más 0,71 del refuerzo sería 1,42. ¿Está bien? O sea, sería más barato y podríamos aprovechar los bastones de 3 octavos que nos quedan a veces de sobra. ¿Entiende? Así. Sin embargo, la otra también es válida, es decir, que todo sea de media, podría ser también una alternativa. Lo que no podemos colocar es una varilla en este sentido, ¿de acuerdo? O sea, una sola varilla así. ¿Por qué no podríamos colocar una varilla completa así? A ver, díganme usted. ¿Por qué no podría colocar una varilla como esta de acá? Una sola. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Por qué tendríamos que colocar siempre dos varillas? O sea, una a la izquierda y la otra a la derecha. O sea, esta de acá, sí, ¿no? De esta manera. ¿Por qué de esa manera y no una sola? A ver, pues porque en realidad las varillas no tienen más de 9 metros, ¿está bien? 9 metros. Por lo tanto, aquí le faltaría 1 metro de distancia. O sea, mire, ve, yo tengo esta varilla acá y la estiro a los 9 metros, más o menos me llegará hasta ahí. No me llega más. ¿Está bien? Entonces tendría que cortar esta varilla y hacer el empalme en el apoyo, que sería lo más recomendable, ¿ya? Entonces quiere decir que nosotros debemos tener cuidado cómo vamos a ir colocando las varillas, ya que obviamente tienen un límite, ¿no? Una varilla normalmente tiene 9 metros, 9, un poquito más, ¿ya? 9, hasta 9, 10 puede quedar, pero de 9 a 10 metros que tiene este ancho ya es demasiado, ¿no? 1 metro de diferencia. ¿Listo? Así. Entonces, esas son las cosas que vamos a ir jugando. En todo caso, vamos a ir reconociendo que es posible hacer, ¿ya? Por lo tanto, entonces, fíjese, nosotros vamos a intentar, ¿no es cierto? En una primera parte, fíjese, colocar cuáles las barras que podríamos colocar y una vez que ya estoy con la certeza de qué es lo que voy a colocar, entonces ya yo puedo lanzarme, como se dice, a colocar los aceros que me competen, ¿no? Por ejemplo, hemos decidido una de 3 octavos más un refuerzo, tanto a la izquierda como a la derecha, para cubrir mi demanda de 1,19. Aquí tenía la necesidad de 2 barras de media, ¿no? Uno de apoyo y una de base, y así, ¿no? Aquí también de 3 octavos. Muy bien. Eso nos permite entonces ya comenzar a diseñar las viguetas, ¿ya? Y ese es el objetivo para el caso de la tarea en la semana 6. Usted tiene que definir los aligerados y sobre esa base hacer un método rápido, hacer los cálculos y proponer sus aligerados, ¿ya? Ahora, ¿de dónde salen estas distancias que estoy colocándole aquí, ¿no es cierto? Esa distancia, ¿de dónde salen? Bueno, hay una regla práctica que puede ayudarles mucho, ¿no? En cualquier tramo se puede plantear lo siguiente, mírenme. Al terminar, o sea, un bastón negativo, este de aquí es un bastón negativo, tiene una longitud que vendría a ser la distancia libre entre 5. Si yo le pongo aquí la distancia libre, ¿no es cierto? Aproximadamente me da 0,95. Y la distancia interna, esta me daría L tercios, o sea, 5 tercios, ¿no es cierto? 5 tercios me daría 1,33 más o menos, ahí está, más 30 centímetros para retirarle digamos, el siguiente nivel, ¿no? Aquí. Y en el caso del positivo, el refuerzo del positivo, ¿a qué distancia estarían ubicados de estos extremos? Normalmente el séptimo, ¿no?
L séptimos. Entonces usted divide 5 entre 7, ¿no es cierto? Le va a dar esa distancia aproximadamente. Ahí, claro, no le da 7, no le da 0,60 y tanto, ¿no? 0,68 creo que es la cifra, pero usted lo puede redondear a 0,70, por ejemplo, ¿ya? Así. Entonces ya tiene una herramienta para poder plantear e ir decidiendo con qué acero y cómo se podría, ¿no es cierto?, cómo se podría trabajar el refuerzo de cada uno de los tramos. Y esa es un poquito la tarea, que ustedes experimenten, ¿no es cierto?, esta tarea de hacer el diseño de sus aligerados. Ojo que no solamente es un aligerado, no son todos los aligerados del paño, del piso típico, por lo tanto, habrá que hacer bastantes diseños, ¿no? Sin embargo, esa tarea la tienen que desarrollar en equipo, ¿no? En equipo, para que uno haga los cálculos, el otro, por ejemplo, distribuya los aceros, el otro comience a dibujar y así sucesivamente, ¿no? Esas tareas se las tienen que, digamos, desarrollar y trabajar entre todos, ¿ya? Así, entre todos. Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud respecto a este ejercicio, jóvenes. Todo en orden, entonces. ¿Qué pasa si no se cumple la condición en A? Correcto, muy bien. Cuando dijimos que no se cumplía, estábamos en esta circunstancia, ahorita lo voy a poner ya. Yo sé que todavía no me gustaría entrar a ese tema, pero cuando, ¿no? Cuando no es menor que el ancho del ala, pasamos a esta equivalencia. O sea, por eso es que verificamos que el valor de A tiene que ser menor que HF. Cuando no se cumple, ¿no es cierto?, que el valor de A es menor que HF, significa que hemos invadido la zona de el alma, ¿ya? La zona del alma. Por lo tanto, la equivalencia ya no es directa, sino es la suma de los efectos, ¿sí? Ya es la suma de los efectos. ¿Eso qué significa? De que tengo que separar en dos bloques, ¿ya? Que tengo que separar en dos bloques. Eso lo vamos a ver inmediatamente después, si nos da el tiempo, y si no, ya la próxima clase, ¿ya? Repito, cuando no se cumple que la condición de A para el primer caso es menor que HF, entonces pasamos al segundo caso, lo cual significa de que naturalmente voy a tener que tomar la suma de los efectos. Y esa suma de los efectos lo explicamos aquí un poquito, no lo he desarrollado para no complicarnos, ¿no es cierto? Pero es como cuando tenemos acero en tracción, ¿cierto? Acero en tracción yo creo que todos lo entendimos bien. Y cuando ya hubo la necesidad de trabajar con acero en compresión, ya explicamos lo que corresponde, ¿no? Estamos en el mismo criterio, ¿ya? Estamos en el mismo criterio. Aquí todo esto es válido para una vigueta que cumple la condición de estado de tracción, ¿no? Es decir, la zona comprimida es menor que el ancho del ala, ¿ya? Claro, está bien la inquietud, pero es un poquito más adelante. Muy bien, entonces me refería, a ver si alcanzamos a hacer este ejercicio. Me refería entonces que sería importante que aquí en este ejercicio, no tengamos la menor duda posible o las menores dudas posibles, ya que esto lo vamos a aplicar directamente en nuestros ejercicios para digámosles así, para nuestra tarea, ¿no? Y eso sí es importante, ¿ya? Muy bien, yo sé que no les he dado ningún descanso ni un break, así que vamos a tomar unos 10 minutos, por lo menos unos 10 a 15 minutos para que se refresquen un poquito y luego regresamos con este ejercicio para seguirlo revisando y analizando, ¿ya? Le damos un break entonces, por favor, para que no, ya más de uno debe estar durmiendo. ¿Ya? Hacemos un break, jóvenes. ¿Estamos? ¿Están ahí? ¿No están? Sí están, dicen. Todavía están, todavía están. Ok, ya, vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? Por favor, para que se despejen un poquito porque ya demasiado más, ya creo que sí, ya en 2 horas y 5. Bueno, vamos a retornar entonces para revisar este ejercicio rápidamente y por segunda vez para que lo tengan presente en el trabajo que ustedes ya deben estar avanzando y que lógicamente si bien es cierto su prioridad es ahorita la práctica esta semana, inmediatamente después tendrán que avanzar su trabajo que se completa en 2 semanas más, es decir, la semana 6 ya tienen que presentar todos los aligerados
todos los diseños de la propuesta y dibujadas en planta, ¿no? Y ya con un plano a escala, ¿ya? Así, eso es lo que tienen que hacer. Bien, les comentábamos entonces que este ejercicio nos presenta la posibilidad de hacer un diseño de un aligerado que tiene dos tramos, ¿no? Que tiene dos tramos. De tal manera entonces que lo primero que tenemos que hacer es un metrado de cargas muy simple, muy directo, dependiendo del espesor, lógicamente, de la losa, en este caso 20 centímetros. Si fuera otra losa, cambiaría nada más que la carga, ¿no es cierto? Y lógicamente las distancias, ¿no? Para hallar precisamente los momentos, ¿ya? En el caso de la sobrecarga, es la sobrecarga que ustedes han de trabajar, la que les corresponde. El piso terminado, 100 kilogramos por metro cuadrado, eso no va a cambiar. Pero sí hay algo que puede cambiar aquí, esto es la carga de ladrillo, que no está acá, fíjense, aquí no tenemos carga de ladrillo, de tabiquería, como diríamos, no está. Así que habría que añadirle, pero eso simplemente incrementa la carga. Tenemos que hacerlo inmediatamente después en la carga última, el W último, y con eso ya hacer la parte de análisis de, digamos, de la viga, ¿no? Que puede ser de 2 tramos, 3 tramos, lo que sea correspondiente. Una vez que tenemos nuestro diagrama, ¿no es cierto?, de momento flector último, lo que tendríamos que en todo caso es completar ya el diseño propiamente dicho, ¿no? Y ahí tenemos que considerar dos tipos de diseño, ¿no? Uno para el momento positivo, por eso es que el momento positivo es este de aquí. Entonces reconocemos que la zona comprimida se encuentra en la parte superior y la zona traccionada en la parte inferior. Hemos dicho que hemos de considerar una distancia de 3 centímetros, ¿no es cierto?, para considerar digamos, el D', ¿no?, que consideramos en la zona de tracción. Una vez que evaluamos todo el proceso y verificamos, ¿no?, más allá de que la cuantía requerida se cumpla para hacer un diseño dúctil, también que el acero, ¿no es cierto?, que el acero lo encontremos, debemos verificar lo que hemos supuesto, es decir, que el valor de A sea menor que 5 centímetros. Si es que es así, automáticamente entonces ya el proceso terminó. Que lógicamente suele ser así, porque mire, si usted se da cuenta, 0.7 centímetros de 5, hay mucha distancia, si se puede decir así, aun cuando yo lo cargara un poquito más, ¿no? O sea, no creo que suba tanto, pero bueno, cada ejercicio es distinto, ¿no? Luego, lo que viene a continuación es el diseño del momento negativo, ¿no? Y en este caso, el diseño del momento negativo se hace respecto de la zona comprimida. Nuevamente, la zona comprimida está en la parte inferior, la zona traccionada en la parte superior, y el equivalente, ojo, siempre lo determina la zona comprimida, ¿no? En este caso, 10 centímetros de ancho y de altura A, que no conozco, pero el valor de A tiene que estar también en un rango, ¿no es cierto? Debe ser menor o igual a 15 centímetros, ¿ya? Así que con este equivalente, que vendría a ser una sección rectangular, trabajamos el proceso, hallamos el área del acero y verificamos que cumpla con la condición que estamos sometiéndola, es decir, que sea menor que 15 centímetros en este caso, ¿no? Así. Entonces, tanto para el momento positivo como para el momento negativo, ustedes lo que tienen que hacer es completar el proceso, verificar en la zona comprimida y con eso ya satisface su posibilidad de, digamos, de diseño, ¿no? Así. Una vez que ya tienen estas áreas, ¿no es cierto? Estas áreas la tenemos que llevar a un esquema y eso es lo que hemos pretendido aquí, llevar un esquema, ¿no es cierto? Colocándolos en su lugar correspondiente, ya que eso nos va a inducir a que tengamos un área de acero con la cual nosotros trabajar, es decir, aquí usted tiene estas dos áreas que se cubrirían, aquí este es un poquito más grande, entonces tendríamos que utilizar un área, ¿no es cierto?, que tendría esta característica. Y en el caso del área de los extremos, como ya dijimos, esta área tendría que ser, no debería ser cero, sino debería ser un valor que naturalmente sea coherente con lo que tenemos, ¿no? El acero mínimo, ¿ya? Así. Y una vez ya usted ha estimado y ha decidido, lo que puede plasmar es en un gráfico en planta, ¿no es cierto?, las características de ese diseño aligerado, ¿ya? Así. Algunas características que hemos empleado para considerar los aceros. Ustedes tienen aquí en la parte inferior, ¿no es cierto?, el séptimos, en la parte central, el tercios, y en la parte del lado derecho, extremo izquierdo, un L quintos, ¿no? Así ya, con eso tenemos una gran idea
por lo menos para tener un corte de acero razonable, ¿no? Apropiado, ¿ya? Sin ser exactos, es bastante apropiado. Muy bien. Si bien es cierto, nos comentaba un compañero, ¿y qué sucede si no cumple? Entraríamos lógicamente a otro tipo de análisis, ¿no? Pero en el caso de las viguetas, normalmente cumplen, ¿ya? Pero claro, definitivamente no podemos estar seguros de eso siempre, ¿no? Pero en el caso de las vigas principales o las vigas un poquito más grandes, ahí sí a veces tenemos algunos problemas, que lógicamente lo vamos a resolver. Claro que sí, ¿ya? Claro que sí. Muy bien, entonces vamos a plantear un segundo ejercicio. Vamos a plantear un segundo ejercicio y lo tenemos por acá. Está también aquí en la presentación, ¿no? Porque aquí, recuérdense que estamos haciendo este de aquí, ya lo terminamos. Y tenemos este ejercicio y con eso terminamos ya la clase, ¿no? En este caso, miren, ve, nos pide que para la viga que se muestre en forma de sistema de espaciadas cada 3 metros, sostiene una losa de 15 centímetros, ¿ya? Y la losa soporta una carga de 210 kilogramos por metro cuadrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado. Nos piden diseñar la sección de la viga central para un F'C 210 y 4200. Bueno, no se olviden que la distancia entre apoyos es de 6 metros y estos están espaciados cada 3 metros, o sea, a la izquierda y a la derecha existen vigas espaciadas cada 3 metros, ¿ya? Así. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis y el diseño correspondiente. Y eso lo tenemos por acá. Aquí lo tenemos, ¿ya? Muy bien. Entonces, podemos hacer algo más adicional antes de hacer el diseño propiamente dicho, que podríamos verificar de dónde sale, ¿no es cierto? Voy a hacerlo de este lado. ¿De dónde sale esos, ese metro 50, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué le han puesto ya un metro 50, ¿no es cierto? ¿Por qué le han puesto un metro 50? Y aquí lo tenemos, miren. Metro 50 es las tres condiciones que teníamos para una viga T, que vendría a ser la parte del ancho del ala, ¿no? Si ustedes recuerdan, era BW, es el ancho, más 16 veces el ancho del ala. Entonces sería 0,25 BW, ahí está, 0,25, más 16 veces 0,15, que es la altura del ala, ¿no? Y eso me da 2,65. La siguiente medida representaría, aquí se ha movido esto, la siguiente medida representaría 0,25, ¿no es cierto? Más 2,75 a la izquierda y 2,75 a la derecha. ¿Por qué 2,75? Porque están, dicen, forman parte de un sistema de vigas espaciadas a 3 metros, ¿no? O sea, ejes a 3 metros. Por lo tanto, yo les contaría a la izquierda y a la derecha, punto 0,125, punto 1205, me daría 0,25, de 3 serían 3, 2,75, ¿no es cierto? 2,75 a la izquierda y a la derecha me daría 3. Y luego el último acápite es la cuarta parte de la distancia entre apoyos. La distancia entre apoyos es 6 metros. La cuarta parte nos daría 1,5. Por lo tanto, de los 3, ¿no es cierto? De los 3, tendríamos entonces un ancho de 1,50, ¿ya? Así, por eso es que se le pone 1,50. Muy bien, ya tenemos definido entonces el valor del ancho de la viga T, ¿no? De 1,50. Ahora, ¿qué es lo que debería venir a continuación? Debería venir un metrado de carga, ¿no es cierto? ¿Por qué un metrado de carga? Porque no tenemos definido todavía. Entonces, lo que está sucediendo es eso de ahí, ¿no es cierto? Fíjense, en una zona comprimida en la parte superior. El diagrama de momento flector tiene esta característica y lo que tenemos que trabajar en principio es un metrado de carga, ¿no es cierto? Un metrado, ahí lo tenemos, ¿ya? Ahí, mire, tendríamos el peso de la carga muerta, ¿está bien? El peso de la carga muerta sería el peso propio, o sea, la sección, ¿no es cierto?, por 2.400. El área de la sección por 2.400. Tendríamos la carga permanente que nos han dado de datos, 210, y eso nos da entonces el total de la carga muerta. El total de la carga muerta es 1.005 kilogramos por metro. En el caso de la sobrecarga es de 300 kilogramos por metro cuadrado. Fíjense, si ustedes recordarán, aquí está,
300 kilogramos por metro cuadrado. Luego entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que el total de la carga viva sería 450 y en este caso la carga muerta 1005. La carga última, no se olvide colocando los coeficientes, sería 2172 kilogramos por metro. Ahí lo tengo, ¿no? Y con esto ya podríamos hallar, dado que es una viga simplemente apoyada, podemos calcular el momento máximo, positivo, por cierto. Omega L cuadrado sobre 8, ¿está bien? Omega es 2.17 toneladas por metro. 6 al cuadrado vendría a ser 6 al cuadrado 36 entre 8. Y eso me da 9.77 toneladas por metro. Quiere decir que el MU último, sería 9.77 toneladas por metro. Muy bien. Se supone, ¿no es cierto?, que si la zona comprimida está en la parte superior, ahí en la parte superior, lo que vamos a tratar de hacer es de que en la primera condición, que el valor de A, altura de la zona comprimida, sea menor que 15 centímetros, ¿cierto? Sea menor que 15 centímetros. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces vamos a hacer el equivalente. ¿El equivalente cuál es? Ahí lo tendríamos, ¿cierto? Mire, ve. El equivalente sería la misma zona comprimida en la parte superior. Ahí está. Esta misma. Es ahí. La zona comprimida. Y lo que tenemos que colocar ahora es, ¿qué cosa? Añadirle una zona traccionada, el área del acero. En este caso ya no le ponemos 3 centímetros porque esa es una viga, ¿no? Esta es una viga peraltada de 25 por 40. Por lo tanto, ya este D' ya corresponde a 6 centímetros y no a 3. ¿Para qué? Para hallar el D peralte efectivo. Planteamos nuestra ecuación cuadrática, como siempre, hallamos el índice de refuerzo y luego calculamos la cuantía requerida, siempre constatando de que sea el menor que la cuantía máxima, ¿no? Y se cumple. Luego entonces calculamos el área del acero, que me da 7.72 centímetros. Y evaluamos el valor de A. ¿Está bien? Evaluamos el valor de A. El valor de A vendría a ser el área del acero por el FI sobre 0.85 F'C por el ancho de la viga, en este caso 150 centímetros. Muy bien. ¿Cuánto nos ha de salir esta expresión? Si es que sale menor que el HDF, estamos bien. Si nos sale mayor, entonces habrá que recalcularla por otra alternativa. Vamos por aquí entonces. Y resulta que el área, ¿no es cierto? El valor de A nos sale 1.14 centímetros, que es menor que 15 centímetros, que vendría a ser la altura, ¿no es cierto?, de la zona del ala, ¿no? Que es 15 centímetros. Muy bien, entonces quiere decir que sí cumple. Y entonces validamos, con esto validamos la longitud, ¿no es cierto?, del valor de A. O sea, que sea menor que HF. Y por ende, el área del acero se valida, 7.72. Aquí lo que tenemos, o sea, de hecho, la distancia, ¿no es cierto?, es de más de 1 pulgada, son 4.6 centímetros, y eso representa una garantía de que el concreto ingrese a todos los rincones de la sección de la viga y pueda colocarse el refuerzo que se está proponiendo, ¿cierto? Así. Muy bien. Supone esto, entonces esto que necesariamente nosotros, te dice salir acá. Ok. Entonces supone esto entonces que nosotros debemos no solamente revisar un diseño, ¿no es cierto? Es decir, definir la geometría, hacer un metrado, suponer que para el caso positivo, ¿no es cierto?, el momento positivo, definir, digamos, el equivalente, ¿no?, la sección rectangular equivalente, procesar como si tuviéramos una sección equivalente rectangular, y luego, una vez que hemos terminado con el área del acero, habría que constatar o verificar que lo que hemos supuesto es lo correcto, porque lo contrario no tiene validez, ¿ya? No va a tener validez. Y una vez que completemos el diseño, como estamos observando aquí, es necesario también ser razonablemente realistas, ¿no?, respecto a lo que ha de suceder en campo. Es decir, yo puedo colocar 3, 4 varillas, 5 varillas y realmente eso en obra no va a funcionar. Entonces, eso es contraproducente, ¿no? No tiene sentido eso. O sea, tiene que contrastarse
necesariamente con la realidad, y la realidad es que ingrese en todos los espacios el concreto para que no tengamos dificultades con las cangrejeras que suelen aparecer a veces, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido tenemos que revisar. Muy bien, entonces yo creo que hasta aquí ya tenemos bastante con la Viga T. Les recomiendo que se centren para el día viernes para su prueba, ¿cierto? Quisiera hablarles un poquito sobre la prueba, ¿ya? La prueba del día viernes. A ver, permítanme un segundito. Creo que lo tenemos por acá. Acá. No sé si lo hemos dejado. No, no está. No está, pero a ver. Entonces voy a buscarlo. Permítame un segundito nada más para buscar este documento para que podamos revisarlo, ¿ya? Un segundito. A ver, un poquito de música para que... Ya, mírenme. Voy a mostrarles algo que es del examen de hace un par de ciclos, pero que funciona igual para el caso de nosotros, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Mire, son instrucciones para evaluación virtual en realidad, ¿ya? Entonces, en el caso de las preguntas, en el caso de las preguntas de la evaluación virtual, van a salir en forma aleatoria. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos 4 preguntas, ¿no es cierto? Y tuvieran un orden, por ejemplo, no sé, teoría, diseño de flexión, en fin. Entonces, no necesariamente va a salir en ese orden, puede salir cualquiera de ellos, ¿está bien? Cualquiera de ellos puede salir. Y ya, una vez que usted tenga el ejercicio por resolver o propuesto, entonces usted tendrá que subir una imagen aquí, ¿no es cierto? Y no vaya a colocar enviar, coloque continuar. Aquí está muy claro. Está bien, dice aquí en la parte inferior, voy a ampliar un poquito más. Ahí está, dice continuar, ¿ya? ¿Por qué? Porque le falta todavía más preguntas, ¿no es cierto? Una vez que termine las preguntas, ya puede colocar al final, colocar enviar, ¿de acuerdo? Solo al final colocar enviar, ¿ya? Entonces, permita que todas las preguntas pasen y usted pone continuar, continuar, continuar y al final le va a quedar enviar. Solo al final enviar, colocar enviar, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, hay espacio para que usted suba, ¿no es cierto?, las imágenes o los PDFs en cada pregunta, está bien, en cada pregunta, es importante también que al final existe un casillero donde dice contenido adicional. Usted coloque el resumen, ¿ya? El resumen de todas las preguntas por si alguno de ellos no subió bien, ¿entiende? Entonces así se asegura de que toda la información que usted quiere que se califique esté dentro digamos, del aula virtual, ¿ya? Porque si usted no sube o digamos, de alguna manera quiere cambiarlo o presentar otro, ya no se le va a aceptar. ¿Estamos? Ya no se le va a aceptar. No se va a aceptar fuera de tiempo, ni tampoco se va a recibir por otro medio. Suelen los chicos enviarme por correo, ¿no es cierto? Enviarme correo. Uy, me faltó esta, se le envío, profesor. No va a ser posible, porque fíjese, si yo le aceptara a uno, todos tendrían derecho a que vuelvan a enviar su mejora, ¿no? Y no es la idea. La idea es que ustedes puedan trabajar, ¿no es cierto? Y enviar su mejor esfuerzo y su mejor trabajo. Así que tengan cuidado en enviar los archivos, que no voy a recibir por otro medio que no sea el digital. ¿Estamos? Así, entonces, por favor, aquí la palabra clave es continuar, no enviar. El enviar es solo al final, ¿ya? Solo al final. Bueno, vamos a publicar un manual de instrucciones como este de aquí. Este es para un examen, pero se somete de la misma manera, ¿no? Para que ustedes puedan tener presente. Ahora, el día viernes no necesariamente yo voy a estar con ustedes. Ustedes comienzan su prueba a las 4 en punto, ¿está bien? Y tendrán que resolverla en 110 minutos, ¿no? Así dice el tenor de la práctica. Así que en el mejor de los casos, diríamos así,
yo podré estar los 10 primeros minutos antes que comience la prueba, para reiterarles nada más estas instrucciones que estamos revisando en este momento, ¿no? Pero no me voy a quedar con ustedes, porque en realidad no se trata de que los acompañe, sino que ustedes puedan trabajar cada uno de sus ejercicios y tomar las alternativas que les toque, ¿ya? Así. Muy bien, no sé si tienen alguna inquietud respecto a la prueba del día viernes. Jóvenes, ¿alguna inquietud? Todo claro. ¿Cuántas preguntas son? Tres, ¿ya? Son tres preguntas las que van a preguntar. Sí, así es correcto. Son tres preguntas. Una pregunta es de numérica rápida, por decirlo de una manera, o concepto, ¿no? Es concepto ligado digamos, a cálculos rápidos. Las otras dos corresponden a diseño de flexión con acero en tracción y la otra de diseño de flexión con acero en compresión. Recuerde, no sé, sí hay teoría. Recuerde que claro, claro, se tiene que enviar en imagen o PDF, cualquiera de las dos alternativas. Yo le recomendaría PDF. A ver, recuerde que en el caso de los ejercicios, no se le va a indicar en el tenor del ejercicio si es hacer en tracción o hacer en la zona de compresión. No, no va a ser así, ¿ya? Sin cámara prendida, no vamos a prender la cámara, solamente para el día de la evaluación presencial, que es el día de la semana 15, primera sesión, ahí sí necesitamos que tenga la cámara encendida, ¿ya? Por el momento no. Entonces, repito, tres ejercicios, uno de teoría, con operaciones rápidas, y las otras dos son ejercicios en los cuales uno será diseño por tracción, el otro de tracción con la zona de compresión. De hecho, como ya dije, no se le va a indicar cuál de los ejercicios está. Usted es el que tiene que deducir y aplicar las consideraciones del caso. Muy bien, si no tenemos otra inquietud, por favor. Eh, sí, por supuesto. Por supuesto, no. Una vez que usted ingresa y baja su prueba, ya no necesita estar conectado, no puede descolgarse, ¿ya? Puede descolgarse, no hay ningún problema. Pero sí tiene que enviar su trabajo a la plataforma del aula virtual antes del tiempo estimado, o sea, son 110 minutos. Por favor, señores, no me digan que se les cortó, que esto, que lo otro, no. O sea, simplemente ustedes son responsables de su calidad o garantía digamos, del sistema, ¿no? De la red. Porque en realidad, si ustedes están matriculados en un curso virtual, entonces, naturalmente, tienen que tener las herramientas del caso, ¿no? Así es, ¿ya? Tienen que tener las herramientas del caso. En este caso, pues tener la banda necesaria, ¿no es cierto? Y la continuidad de Internet para que puedan enviar sus archivos. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Les agradezco su participación. El día viernes estaré 15 minutos antes, los 10 primeros minutos, para poder explicarles un poquito más sobre digamos, las instrucciones, y ya ahí me retiro para que ustedes puedan trabajar tranquilamente sus ejercicios, ¿ya? Bien, buena suerte, jóvenes, buena suerte a todos, estén presentes temprano, ¿ya? Ok, gracias. Buen fin de semana. A ustedes, chicos, Lucero, Milagros, Taira, todo lo que... Muy bien, gracias a ustedes. Estudien, por favor. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.